Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Cordial saludo para todos nuestros oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Nuestra emisión central para hoy, 20 de agosto. Hoy es martes. En la región central de Colombia, especialmente en el departamento de Cundinamarca, se alistan los alcaldes para estar allí en el recinto de la Asamblea Departamental y también de la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, donde regularmente hacen sus gestiones. Los martes se han tomado ya también como un propósito de los líderes de esta región del país, del departamento de Cundinamarca, sus 116 municipios, sus 15 provincias, de estar allí en el recinto de la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca. También les contaremos qué acontece en el mundo, en Colombia, en Bogotá, en el departamento de Cundinamarca y las notas de la región central de Colombia, especialmente los departamentos del Tolima, de Caldas, de Antioquia, Boyacá, Meta, Huila y Cundinamarca. Estamos ahí siempre con nuestros oyentes, esa amable audiencia que nos acompaña, nos escribe y por supuesto pues llevamos estas informaciones. Decirles que este puente festivo, todo el tema de las operaciones en retorno, en Bogotá continuó el pico y placa regional, donde de 12 a 4 de la tarde entran un vehículo y de 4 a 8 de la noche otro vehículo. Esto de acuerdo a su placa. Es una estrategia que se ha venido implementando aquí en la región central de Colombia, especialmente en el departamento de Cundinamarca, quienes ingresan por estos 8 corredores a la capital de la República. Bienvenidos, somos El Visionario, voces y lecturas de la información. Continúan los debates allí en la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, donde pues avanza con una fuerte discusión, estudio, análisis, la propuesta de beneficios para los veteranos de la fuerza pública que vivan en el departamento de Cundinamarca. Un debate que ya pues se hizo su presentación en plenaria, seguramente pasará a comisión y también se harán los respectivos debates nuevamente en la plenaria. Es lo que acontece allí en la Asamblea del Departamento de Cundinamarca. Finalizan también, el pasado viernes finalizó el recorrido que hizo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, por el territorio de Cundinamarca. Terminó allí en el municipio de Soacha, único municipio que está o que integra junto a Bogotá y al departamento de Cundinamarca la región metropolitana. Estas noticias las estaremos desarrollando. También hablaremos esta semana lo que tiene que ver con temas de gestión del riesgo, remociones en masa en algunos municipios, especialmente allí en el municipio de Tibacú. Y denuncias de la comunidad. Les estaremos contando también en estas emisiones de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información, y a través de la publicación periódico El Visionario, La Verdad Sin Tinte. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Somos las voces y lecturas de la información en Noticias El Visionario. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Moscú ha confirmado que Ucrania atacó un tercer puente sobre el río Seym en la región rusa de Kursk, mientras intensifica sus ataques en suelo ruso.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania busca consolidar una zona tapón a lo largo de la frontera para impedir que el Kremlin lance nuevos ataques. Junto al asalto terrestre, Ucrania también está atacando a Rusia por aire. En las últimas semanas, más de un centenar de aviones no tripulados han atacado bases aéreas en el interior de Rusia, usadas para lanzar ataques aéreos contra Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este lunes en Israel que este es un momento decisivo para lograr una tregua y la liberación de los rehenes en Gaza. El plan estadounidense de acuerdo es el mejor y probablemente la última oportunidad para lograrlo, añadió Blinken justo antes de reunirse con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Blinken pidió a las partes que no hagan descarrilar las negociaciones. El domingo Hamás había acusado al gobierno de Netanyahu de obstruir un alto al fuego permanente. En Venezuela, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia iniciaron este domingo la revisión de las actas físicas de las elecciones presidenciales, en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, triunfo cuestionado dentro y fuera del país. Hoy lunes, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, volvió a reclamar la publicación de las actas electorales y advirtió que si esto no sucede, el país podría entrar en una grave crisis. Borrell recordó que hay más de 2.000 personas detenidas tras la jornada electoral y que la represión se acentúa en el país. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, está ya en Chicago para participar a partir de este lunes en la Convención Nacional Demócrata que oficializará su candidatura a la presidencia del país. Las encuestas más recientes le dan una ligera ventaja a Harris sobre el candidato republicano Donald Trump. Pero no nos veo como favoritos en absoluto, enfatizó ella este domingo en Pensilvania, durante una gira en autobús con el candidato a vicepresidente Tim Walz. Hoy unas 50.000 personas se concentrarán en Chicago para escuchar a la candidata. El naufragio de un velero de lujo en la madrugada de este lunes ha dejado al menos un muerto y 6 desaparecidos en aguas de la isla italiana de Sicilia, cerca de la ciudad de Palermo. 15 personas pudieron ser rescatadas del naufragio, que se produjo a causa de una fuerte tormenta. Entre los desaparecidos hay 4 británicos, 2 estadounidenses y un canadiense. Están escuchando El Visionario Noticias. 35 familiares de víctimas por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Antioquia recibieron excusas públicas por parte del ministro de Defensa Iván Velásquez y el comandante del Ejército Nacional Luis Emilio Cardoso, quienes pidieron perdón en nombre del Gobierno Nacional en un acto público de reconocimiento de responsabilidad. A todas las familias de todas las víctimas en el país pedimos perdón y debemos pedir perdón con la voluntad de un gobierno y con la voluntad que esperamos sea de todos los gobiernos en lo sucesivo. Jamás vuelva a repetirse un hecho de esta naturaleza. Y este grito que las familias repiten en tantas partes del país y de América Latina sea una realidad. Nunca más. Como parte de los avances de Misión Cauca, se realizó el lanzamiento de la Fundación Manos Unidas por el Campo y su marca Semillas de Paz, iniciativa que garantiza la comercialización de los productos cultivados por campesinos que sustituyeron sus cultivos ilícitos por proyectos agrícolas rentables y sostenibles. El ministro Velásquez llegó al barrio El Pozón en Cartagena en el marco de la Misión Promesa Continua 2024. En el Centro Regional de Atención a Víctimas, el jefe de la cartera de Defensa escuchó y compartió con las comunidades más vulnerables de esta zona, en donde fueron atendidos en medicina general, odontología, vacunación, entre otros. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La red social X suspende sus actividades en Brasil a raíz de un conflicto con las autoridades del país. El juez de la Corte Suprema, Alexander de Moraes, habría amenazado con arrestar a uno de los miembros del equipo de la red social si no cumplían, según dijo la compañía,
con las órdenes de censura. X explicó que por razones de seguridad de su personal dejaría de operar en Brasil. El propietario, Elon Musk, denunció las acciones del ministro del Tribunal Supremo acusándolo de violar la constitución del país y le ofreció renunciar a su cargo. En paralelo, el mismo magnate es investigado por Brasil por presunta obstrucción a la justicia e incitación al crimen. En República Dominicana, Luis Abinader juramenta para un segundo mandato como presidente de la nación. La ceremonia contó con la presencia de varios jefes de Estado, además de los representantes del Legislativo. El mandatario reafirmó su propuesta de realizar reformas en el ámbito tributario, de salud y pensiones. Asimismo, pidió a la comunidad internacional no abandonar a Haití. En Colombia, el presidente Gustavo Petro desmiente las versiones que señalan el inicio de bombardeos contra las posiciones del Ejército de Liberación Nacional. Esto en respuesta al paro armado de la guerrilla en el departamento de Chocó. Afirma que estos dichos solo buscan acabar con la posibilidad de lograr la paz entre el gobierno y el grupo armado. Desde la Delegación de Paz del Gobierno manifestaron que reactivar los bombardeos contra la guerrilla no contribuye a la protección de la población civil. Insistieron en las vías de diálogo y una solución negociada. Cabe señalar que en Chocó continúa el paro armado decretado por el ELN, que mantiene confinados a 50.000 habitantes y ha dejado 3 víctimas mortales. Ante esta situación, la guerrilla ha anunciado recientemente la apertura de un corredor humanitario en la zona, una medida que fue rechazada por la gobernación departamental. El Visionario Noticias. Una investigación con perspectiva de género devela una red criminal en Medellín que secuestraba y robaba mujeres. En 8 casos se apropiaron de más de 80 millones de pesos. 4 personas enfrentan medidas de aseguramiento e imputaciones por hurto, secuestro extorsivo y tortura. 6 personas son investigadas por extraer ilegalmente carbón en una zona prohibida de la serranía del Perijá Cesar. Su actividad afectó la calidad del agua en la quebrada Salatiel y extrajo unas 800 toneladas de mineral. Los cargos incluyen contaminación ambiental, daño a recursos naturales y explotación ilícita de yacimientos. La banda criminal Los Americanos dominaba el tráfico de drogas en Armenia, Montenegro y Tumaco. Usaban armas para intimidar y controlar su territorio. La Fiscalía judicializó a 17 de sus presuntos miembros, marcando un paso crucial en la lucha contra el narcotráfico. Entre el 2010 y 2019, la organización ilegal Los Viajeros ingresaron millonarios capitales a Colombia usando fraccionamiento de dineros. Viajaban a Panamá y regresaban a Colombia con elevadas sumas de dinero sin que las mismas superaran los topes para tener que ser declaradas. La Fiscalía intervino 12 propiedades y vehículos en Antioquia y Valle del Cauca, valorados en más de 4.000 millones de pesos vinculados a esta red criminal. Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de Santander, fue imputado por desviar contratos hacia terceros, involucrando 2 convenios entre la gobernación y un canal regional. La Fiscalía le imputó peculado, contratos sin requisitos y conflicto de intereses. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. En Ecuador culmina el plazo para que los partidos políticos registren a sus precandidatos presidenciales de cara a los comicios de febrero del 2025. No obstante, la lista final se confirmará una vez concluya el registro oficial en octubre. De los aspirantes a liderar el Ejecutivo destacan 3. El presidente Daniel Noboa, que busca la reelección en medio de su polémica gestión, Luisa González por Revolución Ciudadana, quien ya se había enfrentado anteriormente al actual mandatario, y Leónidas Issa, quien se postula como el representante del brazo político indígena del país por el partido Pachacutic. Desde que Noboa asumió el máximo cargo, la situación se ha agravado.
La nación está sumergida en una crisis en el sector eléctrico, niveles de violencia y existe un rechazo social a sus políticas económicas y de seguridad. Durante su administración ha tenido que afrontar masivas protestas por la eliminación de los subsidios a la gasolina en el marco del acuerdo con el FMI. Al mismo tiempo, Noboa vive divisiones internas por las denuncias en su contra sobre violencia política hacia su vicepresidenta. En este contexto surgen dudas sobre si la izquierda puede crear una alianza de cara a las próximas elecciones. Por su parte, Leonidas Issa instó a un mayor entendimiento de los sectores progresistas y a lograr un acuerdo entre quienes realmente están preocupados por el país. En opinión del analista internacional Alexis Matute, en Ecuador existe un debilitamiento del Estado en todos los ámbitos y no hay voluntad política para revertirlo. Asegura que con la administración de Noboa no ha habido mayores cambios. El país viene sufriendo retrocesos en todo sentido desde hace unos 6 años, casi 7 años, porque a criterio muy personal no ha habido voluntad política para llevar las riendas del país. ¿Y eso qué significa? Poder establecer nuevamente aquellos cobros tributarios a los que más generan riqueza. Entonces eso ha disminuido totalmente y ha provocado que hay un debilitamiento del Estado en todos los temas, ¿no? En salud, educación, vivienda, infraestructura, etcétera. Lo del actual presidente no difiere mucho de los dos anteriores, porque no ha existido mayores cambios. Tenemos la más alta tasa de criminalidad en el país. Somos el país que menos invierte en educación superior de la región. Entonces, que se presente nuevamente a unas elecciones está en todo su derecho democrático, pero el pueblo sabrá decidir en su momento si quiere continuar viviendo de esta manera o de pronto hace un rumbo diferente a la manera de llevar la administración pública. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Esta semana México envió a Washington una nota diplomática por la presunta financiación millonaria a opositores en los comicios pasados. El pasado miércoles el gobierno mexicano reveló que a través de la embajada estadounidense en el país se entregaban dichos recursos. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que se trata de una clara injerencia y que esta práctica es una mala costumbre de la nación vecina, la cual debe ser desterrada. Consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos. Ya es el colmo, porque ya llevo como un año diciéndoselos aquí y se hacen como que no escuchan. Nada más quiero saber qué información se tiene sobre esto y mandar una nota, porque además no solo es por México, seguro esto lo están haciendo en otros países, financiando a opositores. Eso se debe de cerrar del gobierno de Estados Unidos. Están escuchando El Visionario Noticias. Balance positivo de la visita cumplida por los representantes de los 12 países que participarán en los 28º Juegos Sudamericanos Escolares 2024 en Bucaramanga. En la ciudad bonita se cumplió la agenda de coordinación técnica, logística y académica para afianzar detalles de este evento multideportivo internacional. La ruta por la nueva ley del deporte, la recreación y la actividad física avanza por toda Colombia. Durante esta semana hicimos paradas en Vaupés, Caquetá, Huila, Sucre y Valle. Ya hemos recorrido 20 departamentos donde más de 2.000 personas han tenido la oportunidad de expresar sus necesidades y propuestas para un futuro más inclusivo y justo. Más mujeres en el deporte. Firmamos un convenio por cerca de 7.000 millones de pesos con la Federación Colombiana de Fútbol para apoyo a la organización de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que será desde el 31 de agosto al 22 de septiembre en nuestro país. Faltan 13 días para el inicio de los Juegos Paralímpicos. Migración Colombia y Mindeporte facilitaron el proceso aeroportuario a nuestros paratletas gracias al distintivo holográfico oficial puesto en sus pasaportes, que les dará un trato preferencial garantizando la comodidad durante los viajes de entrada y salida del país. Llega la Vuelta Femenina a Colombia y Mindeporte vuelve a apoyar.
Del 20 al 25 de agosto entra en acción esta importante carrera ciclística que recorrerá los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar, y donde también estarán presentes 6 pedalistas del equipo del Ministerio del Deporte. Agosto, mes de la persona mayor, y desde el Ministerio del Deporte celebramos su capacidad, valentía y dignidad a través del programa nacional Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir. Así es, Cristian, rescatamos y redimensionamos el papel de las personas mayores, visibilizando a este grupo poblacional como agente de desarrollo familiar, comunitario. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Venezuela, esta semana estuvo marcada por los llamados de las autoridades a no interferir en los asuntos internos de la nación. En este contexto, el pasado martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso una reforma en las leyes electorales. Señaló que el objetivo sería que ningún extranjero pueda intervenir en el proceso comicial de la República Bolivariana. La declaración del titular del Parlamento venezolano se dio durante el debate sobre el ciberfascismo de la extrema derecha. En este contexto, la iniciativa de aprobar una ley contra el fascismo y expresiones similares también fue apoyada por el presidente Nicolás Maduro. Así, las medidas tuvieron lugar en medio de la negativa de varios países a reconocer el resultado de las elecciones y su intento de promover una segunda ronda. Una propuesta que generó un profundo rechazo del gobierno venezolano, que destacó el carácter inconstitucional de la iniciativa. La situación postelectoral en la nación bolivariana también fue abordada por la Organización de Estados Americanos. El organismo aprobó por consenso una resolución que llama al CNE a publicar las actas de votación. A pesar de las tensiones, el sábado miles de personas en Venezuela y otros países realizaron marchas en respaldo al triunfo de Nicolás Maduro. Asimismo, expresaron su rechazo a las intervenciones extranjeras. La oposición también convocó protestas. Se celebraron bajo el lema de proclamar a Edmundo González como supuesto ganador de los comicios. Esto con base en las actas que ellos mismos publicaron en su portal web. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad revelaron la falsificación electoral de la extrema derecha. Nuestra corresponsal Jessica Sosa conversó con uno de ellos y tiene todos los pormenores. El fraude que intentó montar la extrema derecha a través de la web, con un portal en el que supuestamente mostraban que Edmundo González ganó las elecciones, definitivamente fue desmontado a través de una sencilla forma de comprobación: la metadata. Cada vez que tú escaneas una imagen, o todas las imágenes en internet, tienen una cantidad de datos ocultos que tú puedes leer con programas especiales, a lo que nosotros llamamos metadatos. Una fotografía tomada con una cámara o con un celular, un teléfono móvil, te dice el dispositivo desde que se tomó, los detalles técnicos. A través de esta herramienta, expertos en ciberseguridad en Venezuela comprobaron que no solamente las supuestas actas cargadas en el portal web son defectuosas y están llenas de incongruencias, como determinó Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro, sino que además fueron editadas antes de ser publicadas. Estas imágenes que fueron subidas en la página, alrededor de 9.000 y pico de imágenes, 9.400 imágenes que están en la página, cuando tú las revisas, el 83% de estas imágenes presentan inconsistencias en los metadatos, porque no aparece el dispositivo en que fueron escaneadas, sino los programas que utilizaron para editar las imágenes. Esto significa que ellos quizás escanearon las imágenes originales, pero modificaron u ocultaron datos a través de programas de edición. Esto es público notorio, cualquier persona en el mundo puede entrar a esa página, descargar un acta y buscar cualquier aplicación web que te muestre los metadatos y te vas a dar cuenta que no aparece el dispositivo de escáner, sino Photoshop, Lightroom y otros programas de edición de imágenes. Por otra parte, el dominio web donde alojaron la página que pretendió usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral fue adquirido un día antes de las elecciones. Para los expertos, este hecho demuestra que desde antes tenían claro el plan: cantar fraude.
Lo peor de todo es que con base en estas supuestas actas es que gobiernos como el de Argentina o Estados Unidos han pretendido asegurar que efectivamente Edmundo González ganó la elección y organismos como la OEA pretenden desconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral. Para Jason Rauseo, todo esto hace parte de un asedio cibernético que viene a complementar el golpe de Estado que intentan implementar en Venezuela, una nueva actualización de los manuales de golpe suave que ha impulsado Estados Unidos en el mundo. La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que se han generado ataques cibernéticos para al menos 106 instituciones del Estado venezolano desde el pasado 28 de julio, día de las elecciones presidenciales. Detalló que fueron agredidas la página del Banco Central de Venezuela, PDVSA, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos del país, entre otras. La mayoría de los ataques están orientados a generar denegación del servicio y un pequeño porcentaje a robar información de estas instituciones. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, impuso medida preventiva a una fábrica de asfalto ubicada en la vereda Sucre Oriental del municipio de Chiquinquirá por superar los límites de ruido permitidos por la normatividad vigente. Escuchemos a continuación al director regional Chiquinquirá, Giver Esteban González Gil. Queremos informarles sobre una medida preventiva recientemente implementada en nuestro municipio de Chiquinquirá para garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos en cumplimiento con los estándares ambientales vigentes. La Dirección Regional Chiquinquirá ha impuesto la medida preventiva a las actividades de adecuación y mantenimiento de instalaciones de una empresa de producción de concreto en la vereda Sucre Oriental. Esta decisión tiene como objetivo principal reducir los niveles de ruido que exceden los límites permitidos para zonas de tranquilidad y ruido moderado, asegurando así un entorno más saludable y armonioso para todos los habitantes. Desde la CAR Chiquinquirá reafirmamos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y la calidad de vida de nuestra comunidad. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Colombia, las autoridades del departamento del Chocó aplazaron exámenes en los colegios ante la inseguridad desatada por el paro armado del Ejército de Liberación Nacional. En los días anteriores, este bloqueo provocó varias muertes por la imposibilidad de obtener asistencia médica. Y es que el estado del diálogo con el ELN atraviesa por su peor crisis según el gobierno. También se registraron enfrentamientos con las disidencias de las FARC. Andrés Fernández Sánchez nos cuenta más. Un paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional en el Chocó, la retención de soldados en Guaviare y los enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC en Tolima y Cauca marcaron una semana difícil para la paz total en Colombia. En el Congreso, el comisionado de paz reconoció que las negociaciones con el ELN atraviesan su mayor crisis. La mesa está congelada desde hace varios meses. Hace 2 semanas terminó el cese al fuego y no ha sido renovado. Y la disputa por el departamento del Chocó con el Clan del Golfo incrementó las tensiones en la zona. La paz con esta suma de violencia siempre va a estar en crisis. Es la característica. No podemos asumir que va a haber una paz tranquila. Siempre va a estar sometida a las crisis que significa lograr entendimiento con los actores armados. Hoy, la paz con el ELN vive su mayor crisis. Hoy están congeladas las mesas, hoy está congelado el mecanismo de monitoreo y verificación, mejor dicho, más que congelado, podríamos decir que no opera. A pesar de las acusaciones mutuas, el gobierno y sus delegados piden retomar el diálogo, advirtiendo que, de lo contrario, sería difícil encontrar una solución rápida a las discrepancias. Levantan el congelamiento, participan de manera real en la implementación, o esto no va para ninguna parte. Y desde luego el ELN plantea otros temas con mentiras además. Dice que el gobierno no ha cumplido, dice que es necesario que lo saquen como un grupo armado organizado
y lo eleven a través de un decreto. Mientras en el centro del país se discutía cómo salir de la encrucijada, en el Chocó, cerca de 50.000 pobladores estaban confinados. En medio de la imposibilidad de desplazarse a centros médicos, murieron varias personas, entre ellas una niña indígena de 1 año. El ELN anunció la apertura de un corredor humanitario y las autoridades incrementaron la presencia en zonas estratégicas. La gobernadora del Chocó envió un duro mensaje sobre lo que ocurre en el departamento. No es cuando los reflectores de las cámaras y los micrófonos y los medios de comunicación están mirando un paro, cuando la gente está sufriendo en la zona del San Juan. Es todos los días. El año pasado tuvimos 8 paros armados. Este año llevamos 2. Y cuando esto pasa, no basta un minuto de silencio para que Isabela Piraza, que tiene 1 año, pueda ser compensada en el ejercicio de la vida. Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz recuerdan que no es la primera crisis y que puede ser superada. Enfatizan en la necesidad de reactivar mecanismos como el cese al fuego para brindar tranquilidad a la ciudadanía. Yo creo que son superables en tanto haya voluntad por parte tanto del gobierno como del ELN. Igual debe primar también que necesitan incentivos de parte y parte para que pueda avanzarse en los procesos de paz y generar también alivios humanitarios para las poblaciones, como en el caso del Chocó. Este no es el único reto para la paz total. El comisionado también mencionó las dificultades en las negociaciones con la Segunda Marquetalia, que han solicitado suspender la orden de captura contra su líder, Iván Márquez. Por otro lado, el Estado se mantiene en alerta frente a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá. Esta semana se logró la liberación de soldados retenidos por la Guardia Campesina, que según el sector defensa, actuaban bajo la influencia de una facción armada que está sentada en la mesa de negociaciones y mantiene un cese al fuego activo. Se presentan en medio del proceso algunas situaciones que podrían afectar o que merecerían una especial atención, y sobre eso venimos avanzando. Hay un cese al fuego que está decretado hasta el 15 de octubre. Mantenemos un proceso de evaluación. Mientras tanto, persisten los enfrentamientos con otras disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, con quienes se rompieron todo tipo de conversaciones. El gobierno nacional sigue buscando alternativas para sacar adelante su política de paz total. Incluso formalizó el inicio de negociaciones con el Bloque Comuneros del Sur, una facción del ELN, y prohibió a las fuerzas militares considerarlos como objetivos de alto valor. Una decisión que podría generar conflictos con la cúpula de esa guerrilla. Están escuchando El Visionario Noticias. Mahmoud tiene 9 años y de alguna manera es como cualquier niño de su edad. Le gusta jugar con su papá y ganarle a sus hermanos en los videojuegos. Son momentos de felicidad. Soy palestino, tengo paciencia, resisto mucho, puedo aguantarlo todo. Pero a veces, como de la nada, le sobreviene lo vivido. Su madre nos cuenta lo que Mahmoud no puede contar. Vi a Mahmoud tirado boca abajo. Su cabeza se movía y respiraba. Su brazo derecho no estaba y el izquierdo estaba completamente aplastado. Me dijo: mamá, llévate a mi hermana y vete. Me convertiré en un mártir. Le dije: no, mi amor, nunca te dejaría. Se me cayó de los brazos 2 veces. No lo podía cargar. Eso fue en diciembre. La madre de Mahmoud explica que la familia atendió a los llamados de Israel para abandonar el norte de la Franja de Gaza cuando un cohete israelí cayó cerca del niño. Estuvo con mucha fiebre luego del ataque. Por el efecto de la anestesia, a ratos estaba consciente y a ratos inconsciente. Estuvo alucinando y cuando se despertaba se veía a sí mismo y me preguntaba: ¿dónde están mis manos? ¿Por qué estoy así? Y lloraba. No podía consolarlo y yo lloraba también. Volvió a ser un bebé, necesitaba ayuda para todo lo básico. Lento pero seguro, Mahmoud se recupera aquí en Qatar junto a más de 2.000 evacuados de Gaza. La mayoría son mujeres y niños, muchos de ellos con heridas graves.
Construido para el Mundial de Fútbol, este complejo es ahora un microcosmos de sufrimiento humano provocado por una guerra que Israel asegura que sirve para proteger a su gente. Aquí todos tienen una historia de pérdidas y tragedias. En noviembre, Mohamed, su esposa y 2 de sus hijos iban al mercado en Gaza cuando fueron alcanzados por un ataque aéreo israelí. Ella era todo para mí, era la vida. Pero gracias a Dios me dejó a los niños. Éramos civiles caminando por la calle. Todo lo que pedíamos de Dios era protección. Su hijo recibe tratamiento. Extraña a su madre y a sus hermanos que siguen atrapados en Gaza. El único objetivo de Mohamed ahora mismo es reunir a su familia, pero hasta ahora en vano. El pequeño Mahmoud es quizás el más afortunado, ya que logró huir de Gaza vivo con sus hermanos y ambos padres. Es una de las razones, dicen, por las que tiene muchos días buenos, pero los recuerdos de su casa en Gaza, ahora reducidos a escombros, no le abandonan. Estoy acostumbrado a estar en mi país jugando con mis hermanos y mis primos. Lo que más me gustaba era jugar con mis primos. Los quería mucho. Íbamos en bici juntos y jugábamos fútbol, nadábamos, éramos felices. Nos divertíamos mucho. Lo único que anhela Mahmoud es retornar algún día a casa. No obstante, la Gaza de su infancia ya no existe. Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrapí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrapí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. Fábrica de tejas de Sumapaz. Somos líderes en el mercado en la provincia de Sumapaz, Tequendama y Oriente del Tolima. Tejas en todos los calibres y colores, a la medida de su obra. Productos Acesco. Visítenos para atenderlo como usted se merece. En la carrera sexta, número 421, en pleno centro de Fusagasugá. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Cotizaciones y pedidos al 320-270-0848. Somos fabricantes. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares, Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes. Con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar pool. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de la Panela, en Caparrapí, Cundinamarca. Club de Billares, Bomboy y Guillo. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El presidente de Sudáfrica informa que el número de casos de viruela símica en 13 países africanos ya podría superar los 17,000. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia por la rápida proliferación de una nueva cepa del virus que fue detectada por primera vez en República del Congo y que presenta síntomas que la hacen difícil de detectar. Ahora, en América Latina ya hay países que están en alerta por la llegada de esta peligrosa variante, especialmente por el fuerte impacto que provocó en la región la pandemia de COVID-19. Aquí tenemos a Galo Fernández, que nos tiene más detalles. Galo. Alex, ¿qué tal? Bueno, así es, ¿no? Viruela símica, emergencia internacional.
pánico, ¿dónde esconderse? No, bueno, vamos paso a paso, no vamos a ir tan rápido. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de importancia internacional por la viruela símica. Esta epidemia está originada, por supuesto, en África, como ya todos saben, pero es un peligro para todo el mundo. Eso es lo que avisan. Y además, en los últimos años ha habido cada vez más casos. Y esto también hay que decir que el centro de infección cada vez va más allá de donde estaba en sus inicios. Hace más de casi 70 años que se detectó por primera vez esta viruela símica y ahora ya en 2024 hay, según diferentes datos, como vos decías recién, ¿no? Aproximadamente unos 15.000, se habla de 17.000 casos, pero atención porque autoridades sanitarias de África dicen que confirmados solamente hay cerca de 3.000. Todos los demás, bueno, están en investigación y las muertes superarían las 500. Pero lo grave es que ha aparecido una variante más fuerte, digamos, más contagiosa, más peligrosa. Originariamente era la República Democrática del Congo. Después vemos que ya se ha ido ampliando este foco a otros 12 países africanos. Y también ha llegado la viruela símica a naciones de América Latina. Vamos a hablar solamente de datos y números de este año. Bueno, por ejemplo, México lleva más de 200, Colombia más de 100 y Perú ya registró 77 casos de viruela símica y además emitió una alarma por riesgo de introducción de la variante más severa de la que hablamos, ¿no? De la nueva cepa de esta enfermedad de la viruela símica. Repetimos, estos datos que acabo de dar son solamente del año 2024. Ahora, ¿cómo se está combatiendo esta enfermedad? ¿Cuáles son las estrategias que en este momento se tienen? Bueno, vamos a hablar porque existe la vacuna. Hay vacuna. Para la viruela símica tenemos vacuna. El problema es, y ya vamos a hablar, ya vamos a trazar el paralelo que todos están esperando, pero lo cierto es que están las vacunas, la Organización Mundial de la Salud se ocupa de distribuirlas también a través de donantes, por supuesto, para África. Lo cierto es que está esta desproporción, ¿no? Digamos, ¿no? Mientras que África sufre mucho, vemos que el mayor productor de esta vacuna multiplica sus ingresos, ¿no? 40% en 5 días a raíz de este brote del que estamos hablando. Rusia, a propósito, también tiene su propia vacuna para que el paralelo del que ya vamos a hablar sea todavía más cercano. Pero hay que decir también que no estamos ante la primera enfermedad que hace titulares este año, ¿no? Tenemos al dengue en América Latina y el Caribe, nos toca muy de cerca. Ya el doble del año pasado llevamos, ¿no? En enero-junio de 2024, casi 10 millones de casos. Bueno, casos graves, las muertes, hay que decir que la tasa de mortalidad es baja en el dengue, pero bueno, también lo mismo, ¿no? Se ha propagado o empezó a propagar por otras regiones, por eso no es algo ya tan local o regional como era al principio y como lo recordamos también muchos de nosotros. Pero bueno, ahora sí, porque seguramente muchos están hablando y recordando la pandemia de COVID-19, ¿no? En todo esto porque además la Organización Mundial de la Salud advierte de este regreso de la COVID-19. Vos, Alex, ¿cómo recordás tu pandemia? No, recuerdo que obviamente había mucha expectativa por vacunas, por los cuidados que había que tener, si había que mantener la distancia o no. Había mucha información que de pronto no era muy concreta y específica. Bueno, y además había muchos problemas. ¿Por qué? Porque nos demostró lo poco preparados que estaban algunos países, ¿no? En la región sobre todo. Bueno, lamentablemente hay expertos que dicen que hemos aprendido poco, que seguimos estando poco preparados. Por eso es muy importante que la inversión en salud siga creciendo. Así es. Galo, muchas gracias. El Visionario Noticias. La semana pasada llegaron representantes de la comunidad de la vereda Charras de San José del Guaviare a Bogotá para sostener conversaciones con distintas entidades y así avanzar en los acuerdos alcanzados desde el acercamiento que inició el Ministerio del Interior con la comunidad en 2023. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. La vereda Charras, municipio de San José, corregimiento Charras Boquerón, vereda Charras. Es una región que fue próspera en cultivo de algodón, de arroz, de maíz. Posteriormente entra el tema de conflicto armado con los grupos paramilitares y se inició un desplazamiento en el 2002, un desplazamiento masivo de la región, donde tuvimos que dejar todo abandonado, todo se perdió. Al retornar hacia el 2006, que empezamos a retornar al territorio, no se contó con nada, no había ya pues las fincas acabadas, abandonadas, el caserío abandonado, una parte del caserío quemado.
Y las problemáticas que hoy en día es que no contamos con interconexión eléctrica, no hay luz, no hay agua potable. Tenemos 120 niños en el colegio estudiando, donde carecen también de agua para el colegio. Tampoco no cuenta con luz propia el colegio. Y el estado de la vía pues es un estado muy crítico. Para llegar a una ambulancia ya a recoger un enfermo se gasta un promedio de 4 o 5 horas para llegar. No hay puesto de salud allá, no hay enfermeros, no hay nada en estos momentos. Entonces pues es una situación muy dramática para la comunidad en la región. Y no solamente esta comunidad, sino las demás veredas circunvecinas que hacen conectividad con nuestra vereda. Se inicia una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional en junio del año pasado y retoma nuevamente la mesa de diálogo este año para quizás atender el llamado de la comunidad. A raíz de las reuniones que se llevaron, nos encontramos con el Ministerio del Interior, el director de Derechos Humanos, que fue como el galante de todo el proceso. Por medio de él nos visitó Agencia de Tierras, Ministerio de Minas y Energía, organizaciones internacionales como la ONU. Quedamos en una reunión para julio, ya acá en Bogotá, donde empezamos mesas de trabajo y quedamos con unos compromisos. Para septiembre del 2024 se presentará en la región la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Víctimas para seguir los procesos de reparación colectiva. Agradecemos a todas las entidades del Gobierno Nacional para que por medio de esta gestión nos colaboren en que estos acuerdos que estamos llegando el día de hoy se nos den cumplimiento a corto plazo, ya que Charras es el centro principal en donde se llegan todas estas otras veredas, que son unas 10 o 12 aproximadamente del Bajo Guaviare, que se van a ver de manera directa o indirecta beneficiadas. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Un lugar en el Caribe porta el título de Ciudad Maravilla y fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se trata de La Habana, cuyo centro histórico se esfuerza por mantener intacta la identidad histórica de los cubanos en medio de un mundo globalizado. Gracias a la digitalización, los especialistas de la isla dan la oportunidad justamente a los ciudadanos de a pie de disfrutar de la conservación de las piezas, de documentos de altísimo valor también. Vamos a verlo de cerca con nuestro compañero Oliver Zamora Oria. Es Patrimonio Cultural de la Humanidad y tiene el título de Ciudad Maravilla, no solo por su cultura y su gente. La Habana posee además uno de los centros históricos mejor conservados de América Latina, a pesar de lo mucho que, evidentemente, queda por hacer en materia de restauración. Esa riqueza patrimonial no solo radica en la majestuosidad de su arquitectura, también en una amplia colección de piezas y documentos de altísimo valor. La oficina del historiador de La Habana trabaja para acercar ese legado a los cubanos, un empeño que combina lo antiguo con las nuevas tecnologías. Rostros muy jóvenes que esconden un elevado nivel profesional. Son la envidia de cualquier investigador o amante de la historia, pues pueden tocar con sus manos verdaderos tesoros, mapas, libros y objetos de siglos atrás, indispensables para contar el pasado de la ciudad y de Cuba. Creo que primeramente el compromiso porque estamos trabajando con objetos que son muy valiosos. Lo otro es tener sensibilidad sobre el tema que estás tratando a la hora de digitalizar estos documentos, conocimientos en diversos campos, como por ejemplo la conservación, el área de la informática. Con la digitalización se busca primero ayudar a la conservación. Una copia digital permite proteger más la pieza de las manipulaciones y el medio ambiente. Y segundo, ponerlo en manos de los interesados a través de las redes sociales y páginas web. Se logra así socializar la historia en un proceso que no escapa a la creatividad frente a las limitaciones materiales. Un papel libre de ácido, de calidad de archivo, es un papel caro.
Es un papel que no se produce en Cuba, sin embargo, se pueden estudiar papeles producidos en Cuba o que haya en Cuba, aplicarle pruebas de acidez y bueno, a lo mejor no es libre de ácido, pero tiene un pH que permite trabajar con ellos. Regularmente hay que caminar la ciudad rumbo a los museos, ir detrás de los tesoros históricos. Esta vez fue el Museo de la Ciudad, el antiguo Palacio de los Capitanes Generales. Han llegado para fotografiar esta corona de flores de biscuit, vinculada a uno de los hechos más importantes de la etapa colonial. Trasladar lo que es el set de fotografía para digitar las piezas museales se hace principalmente por el hecho del nivel de deterioro o la fragilidad que tenga la pieza que se va a digitalizar en el momento. Nada, como puedes ver, es un set improvisado, por supuesto, siempre manteniendo la calidad mínima que se requiere para este tipo de trabajo, pero bastante decente. A veces se va más allá, hasta las propias excavaciones arqueológicas. La utilización de estas cámaras 3D son vitales para el trabajo de los especialistas, pero también una ventana abierta al público. Las personas pueden, por ejemplo, manipular, ver una pieza, un artefacto arqueológico en todas sus dimensiones, pueden ver la excavación sin necesidad de visitarla personalmente, entonces abre una perspectiva que acerca a las personas al mundo de la arqueología de manera interactiva. Además, hoy día todo tiene una dimensión digital. La filosofía de la Oficina del Historiador de La Habana siempre ha sido darle un enfoque social y de utilidad a la actividad de conservación. La digitalización de las riquezas patrimoniales va en esa dirección, ofreciéndole así a los cubanos un contacto más directo con su historia y fortalecer algo muy necesario en un mundo globalizado, la identidad. Están escuchando El Visionario Noticias. Durante un foro de la Contraloría General, el ente de control solicitó al Ministerio de Agricultura y a los gremios que los fondos para fiscales agropecuarios se integren a una política pública que promueva el desarrollo, la competitividad y la seguridad alimentaria en el país. Que actúen de manera coordinada en juntas directivas de fondos parafiscales fue el llamado que hizo la Contraloría General de la República al Ministerio de Agricultura y a los gremios agropecuarios. Se llama la atención sobre el rol institucional que deben cumplir entidades como Agrosavia y el Ministerio de Agricultura, ser articuladores de la política pública para la parafiscalidad. Los fondos parafiscales son aportes de productores del campo a sus gremios, destinados a programas de investigación, asistencia agronómica y veterinaria, mejoras en promoción y comercialización, entre otros. Una oportunidad muy importante para nosotros, como administradores de fondos parafiscales, mostrar las realizaciones y lo que ha significado la parafiscalidad para el desarrollo de la agricultura en Colombia. Nada más importante que tener una conversación sobre esta gran herramienta de política pública que es la parafiscalidad, que está desde 1993, que lo que ha generado son beneficios para los sectores. El manejo de estos fondos parafiscales tiene que estar articulado con una política pública. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. A propósito, Juan Carlos Celis, médico infectólogo tropicalista, opina que Latinoamérica no ha aprendido mucho de la pandemia de COVID-19, es por ello que se corre riesgo con la viruela símica. El experto afirma que la colaboración internacional es clave para contener el avance del virus. Digamos que a raíz de la pandemia, nosotros en América Latina podríamos decir que se ha aprendido muy poco de las lecciones del COVID-19. Sin embargo, la viruela símica o Mpox es una epidemia, digamos, más lenta, considerando el brote que tuvimos en el 2022. Perú, por ejemplo, fue uno de los países más afectados en cuanto a tasa de mortalidad. Y el mensaje quizás más importante de este brote, de esta nueva declaratoria de emergencia de salud pública internacional por la OMS, es que este nuevo clado 1B tiene otras características y ahí viene un poco de la incertidumbre respecto a lo que puede pasar ahora.
¿En qué sentido? De que se habla de que este clado 1B que se está expandiendo rápidamente desde el centro o región central del Congo hacia el África, tiene otras características. Esto es una especie de cambio en OMS, lo está declarando una emergencia de salud pública internacional, porque digamos, si se unen los esfuerzos de vacunas y se apoya económicamente y tecnológicamente vacunas al África, podríamos contener esta epidemia ahí en el África y evitar que otra vez se disperse. Yo creo que el esfuerzo de las vacunas podría ser un esfuerzo conjunto de los países, como está llamando la OMS, para que esta epidemia, digamos, no se extienda más allá y, como dicen ellos, un esfuerzo colaborativo podría ser más importante todavía. El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Durante los 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia de Notariado y Registro ha entregado 33.134 títulos de propiedad que han beneficiado a más de 100.000 colombianos. Escuchemos a continuación al Superintendente de Notariado y Registro, Roosevelt Rodríguez Rengifo. La entrega de títulos de propiedad es un tema que va más allá de simples papeles legales. Se trata de entregar felicidad y el bienestar de aquellos que durante mucho tiempo han vivido en la incertidumbre y la inseguridad sobre su hogar. Imaginen por un momento la sensación de despertar cada día sin tener la certeza de que el lugar que llaman hogar realmente les pertenece. Esta es la realidad de innumerables familias en nuestro país. La falta del título de propiedad deja la posibilidad de la pérdida de sus hogares, también de la discriminación y el abuso. La entrega de títulos de propiedad para el gobierno del cambio es un acto de justicia y humanidad. Al otorgar títulos de propiedad a cientos de colombianos, les estamos brindando seguridad jurídica y la oportunidad de construir un futuro estable y próspero. Se trata de devolverles la seguridad de un futuro a los beneficiarios y sus familias, y de esta forma poder acceder a subsidios para mejoramiento o construcción de vivienda, créditos hipotecarios, creación de un patrimonio de familia inembargable para proteger su derecho a la vivienda. Pero más allá de los aspectos legales, hay un elemento fundamental en juego, es la felicidad. Ser propietario de un hogar es más que tener un techo sobre la cabeza, es sentirse arraigado, seguro y valorado, es poder planificar el futuro con confianza y orgullo. Es el sueño de toda persona de tener un lugar al que llamar suyo, donde puedan construir recuerdos y legados duraderos. La sonrisa en el rostro de aquellos que reciben sus títulos de propiedad es una expresión de alegría, esperanza y gratitud. Es la realización de un sueño largamente acariciado, el comienzo de una nueva era de oportunidades y posibilidades infinitas. Hoy, como parte del gobierno del cambio, tenemos la responsabilidad y el privilegio de hacer realidad este sueño para miles de colombianos. Al trabajar juntos para entregar títulos de propiedad y formalizar la tenencia de la tierra, estamos construyendo un mundo más justo, equitativo y feliz para todos. Los invito a unirse, a hacer parte del cambio para garantizar que todos tengan la oportunidad de disfrutar la felicidad y la satisfacción de ser propietarios. Así contribuiremos a la construcción de sociedades más inclusivas y prósperas. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un futuro mejor para las generaciones venideras. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Somos Noticias El Visionario, voces y lectura de la información. La invitación mañana a partir de las 6 de la mañana a través de 107.4, la frecuencia en la región central de Colombia. También en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, donde estaremos con toda la información de lunes a viernes.
Las notas locales, regionales de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y en el mundo están aquí en el Visionario Noticias. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.